Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a tratar no un juego de rol, sí, últimamente no tratamos muchos juegos de rol, de vez en cuando nos vamos por algunas cositas narrativas y tal, pero esta vez vamos a hablar de un libro que, a pesar de no ser un juego de rol, está relacionado, muy relacionado con lo que serían los juegos de rol en sí. Y vamos a hablar de Slaying the Dragon de Ben Riggs. Este es un libro, no es un manual, no es un manual de reglas ni tal. Tampoco es un libro de consejos, de cómo hacer de máster, ni nada por el estilo. Este es un libro que trata acerca de la historia de TSR, de Tactical Tools Rules, que fue la editorial que creó Gary Gygax para poder publicar Dungeons and Dragons. Ya sé que algunos estarán con la cantinela. Pensaba que ibas a hablar de rol. A ver, es un chiste muy manido, ¿vale? Fue el primer juego de rol. Y durante bastante tiempo, Tactical Studios Rules, TSR, fue una de las fue la gran editorial del panorama rolero. Algunos dirían que incluso llegó a extremos de monopolio, con algunas prácticas un poco mafiosas, con respecto a si intentas competir con ellos, te demandaban. Te demandaban para casi por cualquier chorrada, para aquello de intentar conseguir que sacarte fuera del negocio a base de demandas. Son cosas que no trata, de las cuales no trata esto. Esto trata un poco más de lo que sería el drama interno de los empleados y cosas que normalmente no se sabían, porque eran las cosas que se hacían de puertas de puertas para adentro. Trata evidentemente de ciertas cosas, ciertos manejos que normalmente casi todo lo que hay aquí principalmente es rumorología de empleado. Ben Riggs no es un empleado, pero sí que he hablado con bastantes personas que eran algunos mandamases, algunos eran artistas, y que te hablan acerca de algunas cosillas que sucedían dentro del mundo de TSR. Habla acerca de cosas como, por ejemplo, la crisis del Dungeons and Dragons satánico de principios de los 80, cuando hubo el Satanic Panic. Habla acerca de las reacciones de la empresa con respecto a ello. Habla un poco acerca de la época en que Gary Gygax estaba en Los Ángeles, haciendo la rama de que intentaba crear series de televisión, películas y tal de Dungeons and Dragons. No tiene nada que ver con la del 2000, pero sí que tiene que ver con con la serie de dibujos que todos conocemos y amamos. Y no estoy hablando de Critical Role, que esta vino después. Esto ya es la época de Wizards y esto casi no toca en esa época. También habla acerca de los cambios que hubieron de dirección. Ya se sabe que pasaron, la dirección de la empresa pasó tanto de Gary Gygax, luego pasó a los hermanos Bloom, que eran unos socios capitalistas que consiguieron cada vez más poder dentro de la empresa hasta que casi llegan a la bancarrota, hasta que llegó Gygax otra vez y se trajo de la manita a una señora que se llama Lorraine Williams, a las cuales también conocemos y llamamos por habernos dado en España el superventas Back Rogers, y no lo digo en coña, o sea, las ediciones 5 recibieron una felicitación por la parte de la propia Lorraine Williams acerca de que habían vendido más Back Rogers en España que en Estados Unidos, en todo en superventas. Realmente la obsesión que tenía Lorraine Williams con respecto a publicar cosas de Back Rogers era que su familia tenía los derechos por vía de su abuelo materno, si no recuerdo mal. Y también tenemos bastantes más cositas. Tenemos evidentemente todo lo que serían el tema de cómo funcionaban a nivel editorial. Ya sé que esto no tiene mucho que ver con el rol, pero son cosas bastante divertidas porque te hablan acerca de cosas como, por ejemplo, la gestación de la Dragonlance, por ejemplo, que ya tendremos otro nuevo suplemento hacia finales de año. La gestación de Dragonlance, cómo se van los creadores de Dragonlance, de TSR, y por qué se van de TSR, principalmente. Además de que cómo eran capaces la gente de TSR de quemar lo que sería el talento, haciendo que se fuera, aunque les daban normalmente, siendo justos, era una plataforma relativamente sencilla a la hora de entrar. A la hora de entrar tú podías enviar tu manuscrito y si les gustaba, pues firmabas con ellos. Pero sí, luego las condiciones eran las que eran. El origen es, por ejemplo, de Resalvatore. Podemos ver aquí el origen de Resalvatore, por ejemplo. Tenemos también cositas como, por ejemplo, cómo funcionaban a nivel de los artistas. De que, bueno, hacían tal y como hacían algunas de las grandes empresas en aquella época, sobre todo, por ejemplo, en el mundo del cómic, que se quedaban con lo que aportaban los artistas. No había un reconocimiento más allá de decir que esto era arte de.
pero no les daban los originales, el reconocimiento era un poco parco, pero les dejaban trabajar. De hecho, tenían un staff que se dedicaban exclusivamente a hacer según qué cosas. De hecho, por ejemplo, esto viene mucho más adelante. Peter Atkinson, cuando se hace con Wizards of the Coast, explica cómo llegó un sábado y se encontró con dos personas que se dedicaban a la cartografía. Y como no sabían quién era, se sentó y estuvo un sábado hablando con ellos acerca de cartografía. Esto era la gente que normalmente solías tener en TSR. En ese aspecto es bastante interesante aquello de ver cómo era un tipo de empresas que ya no existe. Era una empresa un poco monopólica, monolítica, pero que tenían ciertas cosas buenas, porque tenían bastantes artesanos dentro de lo que sería la empresa. Y luego lo que la hundió, que lo que la hundió fue que, bueno, hay ciertas cositas respecto a cómo funcionaban comercialmente, los contratos que tenían y un poco lo que era la situación económica, que más o menos me ayuda a explicar un enigma que yo tenía desde hace bastante tiempo. Que es que yo, por ejemplo, tengo dos catálogos de TSR. Sí, tengo dos catálogos de TSR en casa. Tengo uno del año 95, que como podéis ver, brilla, es bastante gordito, es más gordito que muchos manuales de juegos de rol. Está primorosamente a color y que tiene locurones de lanzamientos futuros, que son como, por ejemplo, 5 o 6 novedades cada mes. Cada mes. Hoy día, Wizards of the Coast saca 5 novedades al año, que lo sepáis. Y que bueno, luego te miras el catálogo del año siguiente, y el catálogo de la siguiente es papel del malo. Y vamos, se notaba un poco la diferencia. Y la diferencia era que TSR estaba empezando a tener grandes problemas económicos. De hecho, unos problemas económicos tales que llega un momento en que empezó a hacer maniobras bastante dudosas para intentar salvar los muebles cada mes. Hubo un momento en que tuvieron que vender la compañía y la vendieron directamente a Five Rings Publishing, que eran las personas que se dedicaban al juego de cartas de Leyenda de los Cinco Anillos. Pero, bueno, más bien fue una opción de compra, pero con la esperanza, Five Rings Publishing, de que una vez que tuvieran a Dungeons and Dragons, poder hacer que los comprara Wizards of the Coast, que eran los que podían comprarlo en aquella época y que compraron toda la deuda y además lo compraron a tocateja. Y hay un momento en que podéis ver aquí que como Wizards of the Coast llega, más o menos salva los muebles y continúa con la empresa. Principalmente porque los jefazos de Wizards sí que conocían el producto de Dungeons and Dragons, no como por ejemplo Rain Williams cuando llega, porque era una manager y no conocía realmente el producto, no era aficionada ni nada por el estilo. Y la diferencia que resultaba corporativamente. Y bueno, es un poco lo que tenemos aquí. Sé que parece un poco así, pero es que está plagado de anécdotas. Hay muchas cosas que me dejo en el tintero, principalmente para no hacer spoilers del libro, aunque sí que he contado alguna. Y francamente, algunas cosillas de las que hay aquí son un poco peliculilla, porque aquí, por ejemplo, no te ponen el origen de Dungeons and Dragons realmente. Realmente te explican un poco que existen, pero es un planteamiento bastante idealizado con respecto a que Dungeons and Dragons es la culmen de los juegos de rol, que salvar a TSR, salvar el hobby, que llegó Wizards y consiguió salvar todas las IPs porque se las consiguió quedar antes de que quebrara TSR. O sea, casi todo lo que hay aquí es un poco película y además hay algunas cosas que están un poco dramatizadas. Con lo cual podéis más o menos juzgar si esto es más que nada rumorología, ya si todo lo que hay o no. Porque además incluso hay algunos acontecimientos que pasan de varias maneras distintas. Y además te explica de que las personas que lo vivieron, incluso la persona que lo vivió, no lo cuenta como la gente que lo vio. Entonces, te tienes un poco que creer lo que hay. Tiene algunas cositas también a nivel gráfico, como algunas fotos cedidas por aquí. Y algo de bibliografía. No es un libro muy largo. Yo leyendo en inglés no soy especialmente rápido y he tardado una semanita y algo. Así que ya más o menos podéis ver que este es un libro que, si os interesa el tema,
si os interesa el tema y queréis ir un poquito, saber un poquito más acerca de cómo era todo en aquella época y un poco por qué sucedió lo que sucedió, porque a veces hay narraciones contradictorias y bueno, aquí tenéis una, podéis intentar saber qué es lo que pasó en aquella época. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.